Hola amigos, buenas noches, estamos con un nuevo capítulo para el podcast Miedo al Misterio, y en este capítulo compartiré algo personal. ¿Por qué me gusta a mí el terror y hasta cierto punto el misterio? Esto creo que tiene que ver mucho con mi infancia. Desde que era pequeño siempre me gustó este tema paranormal, este tema del terror. Causaba miedo, sí, pero poco a poco me di cuenta de que no había nada que temer, pero aún así generaba bastante atención en mí, me llamaba bastante la atención el terror, los misterios. Creo que también tiene que ver mucho con las series que yo veía. Tiene mucho que ver con Cuentos de la Cripta, tanto la serie animada como la actuada en live action, los temas a la oscuridad, Escalofríos, El Colegio del Agujero Negro, Qué Raro, Ciencia Traviesa, infinidad de tipos de series que yo veía. Veía un montón, bastantes, Los Misterios de Mobville. Y ese tipo de series me gustaba bastante, me sigue gustando bastante porque tienen ese ambiente de terror y hasta de misterio que a veces a alguno de nosotros nos gustaría tener en nuestra vida. Por ejemplo, en El Colegio del Agujero Negro, ¿a quién no le hubiera gustado estar en un colegio en el que ocurrían cosas extrañas? Cosas en las que solamente algunas personas se enteraban. Tu grupo de amigos y tú eran los únicos que sabían las cosas extrañas que pasaban allí. Y las cosas que veían desafiaban toda lógica. O Escalofríos, la típica serie de terror infantil adolescente en la que ocurren algunos fenómenos extraños o quizá aparecen algunos monstruos como hombres lobo, zombies, vampiros, brujas, etc. Infinidad de estos tipos de monstruos. Y además de esto, el ambiente donde se daban, un ambiente no tanto de ciudad, alejado, casas relativamente americanas como canadienses, que yo tengo entendido que esto fue grabado en Canadá, no en Estados Unidos, pero bueno. Después aparecieron series como Los Expedientes Secretos X, me enganchó bastante la serie, habla mucho sobre el tema ovni, sin embargo no deja de lado otros misterios que acontecen también. Y por otro lado tenemos películas como las de Chucky o Chucky. ¡Wow! ¡Qué buena infancia he tenido! Una infancia muy traumática. No solamente vemos ahí lo de series y películas, sino también videojuegos, juegos de terror o survival horror como Resident Evil, tanto el 3 como el 2 y el 1 de PlayStation 1, o Silent Hill, la saga de Silent Hill. Doy un vistazo al pasado y digo, wow, qué buena infancia de terror he tenido. Los 90 fue un año muy bueno para nacer, al menos para mí. Pero también considero películas más antiguas como Poltergeist, Masacre en Texas y muchas más que yo sé que muchos de ustedes deben conocer. Y ya estando más en la adolescencia, entre los 12 a 15 años aproximadamente, veía mucho Discovery Channel. Ahí veía historias de ultratumba. Realmente me engancharon sus historias, lo que narraba cada una de las personas sobre las experiencias que vivieron en sus casas, los fantasmas y demonios que los persiguieron, realmente me engancharon. Además, en Discovery Channel también había una serie, que no me acuerdo el nombre, pero se juntaron dos personas que, si no me equivoco, eran como que expertos en efectos especiales o algo así, y ellos trataban de recrear con distintos métodos y alternativas algunas escenas grabadas en video por personas que se toparon con cosas que no podían explicar, desde ovnis que grabaron en el cielo, hasta un tal hombre polilla que grabaron en el puente de San Francisco en Estados Unidos. Realmente trataban de darle una explicación lógica y así no lo hubiera, trataban de recrear esta escena o darle una explicación adecuada al evento el cual están recreando. Tengo muy en cuenta que este gusto por el terror no solo se da por las cosas que yo vi en mi infancia y en mi adolescencia, sino también por las que me contaban, como aquellas historias de terror, aquellas cosas que pasaron y me las contaban como un relato. Y otro punto fuerte que me atraía al terror y lo paranormal eran los libros, pero no específicamente libros porque en mi infancia no era tan fan de los libros, no era tan fan de leer. El gusto por leer recién apareció en mí en mi adolescencia. Pero en mi infancia yo digo que los libros me atraían en cuanto al terror. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros de terror que yo veía cuando era niño
tenían dibujos, tenían ilustraciones que eran mucho más atractivas que los libros comunes que quizás no tengan ilustraciones o que sí las tengan, pero las portadas y los dibujos interiores que tenían los cuentos o relatos de terror en libros me atraían bastante. Entonces el conjunto de estas cosas jugó a favor para que me gustara mucho el terror y el misterio. Cuando yo ya estaba en la adolescencia, entre niñez y adolescencia, pubertad, conocí YouTube y allí comencé a ver videos de supuestas apariciones que aún a fecha de hoy siguen en la plataforma. Obviamente algunas no se han podido desmentir y otras muchas se han desmentido. Y así poco a poco también fui entrando al tema de las películas de terror, las cuales yo consideraba muy hardcore, porque hasta ese entonces yo solamente veía series, no veía mucho las películas de terror porque ya sabía que me daban miedo, exceptuando algunas como Chucky, Jeepers Creepers, Poltergeist, La Llamada Perdida, entre otras. Pero las demás es muy probable que en este podcast no las mencione porque, como ustedes saben, hay bastantes películas de terror, bastantes series. Yo las había visto pero no las había completado de ver porque todavía no superaba esa valla de terror, ¿no? Y bueno, poco a poco me fui adentrando más al terror y al misterio, porque el misterio también forma parte importante de mí. Los eventos inexplicables o que tal vez sí tengan una explicación, pero que desconocemos o ya no sabremos la verdad sobre hacen que me llame también más la atención. Imaginarme lo que realmente sucedió o pudo suceder, sabiendo muy profundamente que tal vez ya no se obtenga una respuesta contundente. Leyendo en libros, en foros, viendo videos en internet, podemos encontrar varios casos de misterio alrededor del mundo. Y esto solo hace enriquecer más mi curiosidad sobre los temas de misterio. Y esto es mucho mejor cuando se combina el tema de misterio y terror. Le dan un plus extra. Por eso es que hoy en día trato también de compartir con ustedes los distintos casos de los que sé, los que leo o los que me cuentan, para al menos transmitirles ese pequeño bichito del misterio y del terror que yo a veces lo siento. O sea, no es que tenga miedo, pero ese bichito de terror que uno quiere sentir, a pesar que uno sabe conscientemente que quizá cosas así ya no lo puedan asustar. Lo interesante sería descubrir que este tipo de cosas son reales. En el caso de lo paranormal, porque si hablamos de casos reales, o sea, casos que ocurrieron en la vida real como he estado compartiéndoles, por ejemplo, el caso de Dyatlov, el caso de Dan Cooper, las muñecas de Anatoly o el Hotel de la Muerte, son casos reales, casos que realmente sucedieron, casos aterradores, donde muchas veces nos damos cuenta que la realidad supera la ficción. Y a veces es mucho más aterradora, porque nos damos cuenta que estos casos, así como le ocurrieron a estas personas, tranquilamente nos pueden ocurrir a nosotros mismos. Y cuando eso pasa, el terror y el miedo se hace real. Pongamos por ejemplo el caso de las muñecas de Anatoly. ¿Qué pasaría si un día tú visitas a un amigo o amiga tuya y te das cuenta que tiene unas muñecas de tamaño real? Y cuando te das cuenta realmente lo que está pasando, te percatas que son cadáveres reales de niñas que han sido convertidas en muñecas. Te preguntas, ¿realmente conozco a las personas que me rodean? ¿Cuántas personas más así como esta hay en el mundo? Y quizá no necesariamente yo, sino familiares o amigos cercanos a los que yo aprecio, están en un contacto cercano con este tipo de personas. Sin duda este caso es muy tétrico, obviamente aterrador por lo que significa para la sociedad. Y si ponemos el tema de misterio en la mesa, por ejemplo el caso de Dan Cooper, quien secuestra un avión con personas, tripulantes, libera, se queda con parte de la tripulación y pide una cantidad de dinero para liberar a la tripulación, y al final esta persona, se hace humo. No sabes dónde está el dinero, no sabes dónde está esta persona, si esta persona está viva o está muerta.
logró salirse con la suya es desconocido. Entonces esto genera ese ambiente de misterio. ¿Qué habrá pasado? Como no se encontró el cuerpo de Dan Cooper, podemos decir, simplemente se salió con la suya y se fue con parte del dinero. Pero también sabemos que el riesgo que él tomó lo pudo haber llevado a la muerte. Y el hecho de no encontrar el cuerpo no significa que él siga vivo, sino que su cuerpo aún esté por allí o simplemente le haya pasado algo a su cuerpo después de haber fallecido. Entonces casos así misteriosos o aterradores son los que me llaman mucho la atención y yo voy a seguir compartiendo estos casos con ustedes. Me den miedo o no me den miedo, me generen mucho misterio o no tanto, yo se los voy a compartir porque cada uno de nosotros tiene gustos y grados diferentes. Entonces, no necesariamente lo que a mí me aterra puede aterrar a otro, o lo que me parece menos misterioso, de repente para otra persona es mucho más misterioso. Por ello es que seguiré compartiendo este tipo de relatos, casos y leyendas de las que yo me entere, lea o pueda ver por internet o por un libro. Espero que me sigan apoyando en este hermoso camino del terror y del misterio para poder tener esas sensaciones las cuales yo tenía cuando yo comencé a descubrir el miedo. No olvides seguirnos por Spotify, Apple Podcasts o Deezer por si quieres escucharnos en formato de audio. De repente realizas alguna actividad y simplemente quieres escucharnos en formato de audio, puedes escucharnos por aquellas plataformas. Si gustas, también puedes seguirnos en YouTube o Facebook, donde puedes compartirnos tu relato o sugerirnos temas a tocar. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro capítulo de tu podcast de terror favorito, Miedo al Misterio.